Buenas tardes, mi nombre es Erika Peñala, licenciada en Formación. El día de hoy vamos a hablar un poco acerca del grupo etario, según Piaget, de los 2 a los 7 años. Para esta etapa podemos ver que los niños ya no son tan egocentristas como al principio de la primera etapa, que era de 0 a 2 años. También podemos ver que su imaginación vuela, fluye y que ellos van aprendiendo conforme a sus experiencias significativas diarias dentro y fuera de la unidad de servicio o CDI donde ellos se encuentren. Así también podemos ver que su garabateo va funcionando mejor, que ya sus dibujos son más estéticos, más relacionados al entorno en el que se mueven. Recordemos que esta es la etapa preoperacional del niño, ¿cierto? Y que también podemos ver el animalismo, el artificialismo, el razonamiento transductivo, el pensamiento inductivo, que conoce la etapa de las preguntas, se desarrollan. También tenemos en esta etapa siempre la pregunta, el por qué, sí, no. Muchas veces vemos la negación dentro de sus relatos o de no tener coherencia en las frases que está expresando. En la siguiente diapositiva podemos observar el lineamiento en el ámbito educativo. Podemos observar que la normatividad y el lineamiento que se concibe a través de la primera infancia está arrancando desde hace varios años y desde la ley 1098 del 2006, que abarca todos los derechos de los niños, las niñas y los adolescentes, no solamente en Colombia, señor, sino también a nivel mundial, con los acuerdos que han tenido a nivel de Latinoamérica y el mundo entero para que la primera infancia sea la primera base fundamentada donde la educación surja y sea llena de experiencias significativas para los niños y que podamos efectuar nosotros como docentes para que ellos aprendan de una manera tranquila, pasiva, armoniosa y coherente con los actos que cada uno de ellos transmite. A continuación podemos notar algunas de las dificultades en los tiempos de pandemia. La principal dificultad que puedo ver fue el tema de la conectividad y de la herramienta tecnológica que los niños y los docentes contaban en el momento para poder hacer una conexión tranquila y estable, no solamente para que el docente pueda hacer sus actividades y sus clases de una manera didáctica y práctica, sino también el niño pueda tener un aprendizaje y pueda ser efectuado dentro y fuera de su clase. También podemos evidenciar que los docentes tuvieron que reinventarse y además de ello capacitarse para poder manejar diferentes herramientas. En muchas de las zonas a nivel de Colombia la conectividad es muy mala y tomaron el camino los docentes y las áreas comunitarias de hacer las clases por radio, por emisoras que tenían al alcance y podían efectuar sus clases de esta manera. Pero también podemos ver de las consecuencias que dejó esta pandemia no solamente en el área emocional, sino social. Podemos evidenciar que muchos de los niños en la etapa preoperacional dejan de ser egocentristas, pero con este tema de la pandemia, nuestros niños dejaron de compartir con sus pares y por ende empezaron nuevamente a ser egocentristas, a no compartir con los demás cuando llegaron nuevamente a las unidades, a compartir con sus docentes. El tema de la alimentación también se ha visto reflejado, pues muchos de los niños en esta etapa, sobre todo los niños de 4 a 5 años, aún se les dificulta el tema de la alimentación. Son niños que no son consumidores de verduras, de frutas, niños que no les gusta nada de esto porque en tiempos de pandemia no se pudo, algunas familias no tenían los recursos para hacerlo, para poder comprar este tipo de alimentos, entonces ellos tampoco los consumían y por ende dicen no me gusta. También podemos ver reflejado no solamente en el área de los niños, sino también de los docentes. Muchos docentes se sentían frustrados porque sus estudiantes no podían recibir la clase que ellos deseaban porque no tenían la herramienta. Muchos docentes y muchas instituciones se esforzaron por reinventarse, por hacer una clase más práctica, una clase en que los niños realmente entendieran y comprendieran todo el asunto. El tema de la cultura, de la lectura en nuestros niños se ha visto reflejado también
porque lamentablemente no tenemos, Colombia no es el país que tenga el hábito de leer, nos falta mucho para tener ese hábito dentro de los hogares, la corresponsabilidad de las familias se veía notable porque muchos de los niños entendían, pero no tenían los medios, los padres por temas laborales tampoco podían estar acompañándolos en sus clases. Entonces, fueron muchas las dificultades, fueron muchas las necesidades de nuestros niños y de nuestros docentes para poder efectuar algo tan práctico y tan amable como poder generar una clase amena, tanto para docentes como para estudiantes. Dentro de las posibles soluciones que he evidenciado como licenciada en formación, es que Colombia, a comparación de otros países en este tiempo de pandemia, necesita reforzar la parte tecnológica de nuestras comunidades indígenas, de las zonas más alejadas de las ciudades, y no solamente de ellos, sino de la parte humilde y pobre, por llamarlo así, que necesita que esta tecnología sea llegada a sus manos, la conectividad, las herramientas, capacitarse para diferentes actividades tecnológicas que podemos evidenciar. Como conclusión podemos decir que cada una de las etapas, según las edades, según el grupo etario, cada niño va creciendo y se va formando a su manera. El niño no crece porque nosotros lo obliguemos, el niño no crece y no aprende porque los obliguemos, sino al contrario. Cada niño es un individuo diferente, aprende de diferente manera, entiende de diferente manera, así que nuestra formación como licenciada es aprender a conocer a cada uno de nuestros niños y a tener en cuenta su etapa etaria, su grupo etario para